La época de los imperios, pueblos indígenas a la llegada de los españoles. Al finalizar el siglo XV, la historia de México entra en un nuevo ciclo de su evolución. Antes de esa época, Europa y América se ignoraban mutuamente, pero una serie de acontecimientos relacionados con el comercio de Europa y el Oriente Asiático dieron lugar a que entraran en contacto por primera vez los europeos y los indígenas americanos. Este acontecimiento hizo que se suspendiera en América el desarrollo de las culturas indígenas al recibir el influjo de la cultura europea, la cual transforma la vida de los pueblos amerindios en todos sus aspectos. El descubrimiento de América fue la revolución más grande que un solo hombre produjo en la humanidad. El triunfo de Colón representa el fin de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna. Desde el punto de vista científico, el descubrimiento de América terminó con las dudas y los misterios de los tiempos clásicos y medievales. El mundo ya no encerró tenebrosidades, las distancias fueron medidas y rectificadas, las selvas exploradas, los imperios subyugados. Las exploraciones geográficas adelantaron en pocos años más de lo que había conquistado la civilización occidental en siglos. El arte de navegar, hasta entonces rudimentario, se enriqueció con infinitos perfeccionamientos. Generalmente se le da el nombre de conquista al periodo de la lucha de los españoles contra el Imperio Mexica, pero en realidad la conquista comprende mucho más, pues abarca las tareas de exploración y dominación de los pueblos indígenas del país durante el siglo XVI. Los españoles establecidos en ella se dedicaron a cultivar sus tierras y a introducir ganados y nuevos cultivos, pero pronto se les presentó el problema de la falta de brazos para la agricultura, y tuvieron que ir a buscar a los indios a las islas y tierras cercanas. Rasgos comunes de las civilizaciones mesoamericanas. Las grandes civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron en una amplia región de la actual República Mexicana y de América Central, entre el año 2000 antes de nuestra era y la llegada de los españoles a tierras de Mesoamérica en los primeros años del siglo XVI. Estas civilizaciones compartieron muchos de los rasgos socioeconómicos y culturales. Agricultura y alimentación. Los mesoamericanos se alimentaron con las plantas que cultivaban, es decir, con los productos del trabajo agrícola. Entre estos destacaron el maíz, la calabaza, el chile y el frijol, pero de ellas la más cultivada fue el maíz. Las formas de cultivo y propiedad de la tierra. Entre las diversas formas de cultivo que utilizaron los pueblos prehispánicos se encuentran la roza, la de humedad o de avenida, el terraceado, la de chinapas y la de riego artificial por medio de canales. Rasgos comunes de las religiones. La religión mesoamericana fue politeísta y antropomorfa. Estaba asociada con el culto de los fenómenos naturales y con necesidades cotidianas. Los pueblos mesoamericanos rendían culto a los muertos. La medicina indígena. Los pueblos prehispánicos practicaron la medicina. Según sus concepciones, las causas de las enfermedades podrían ser naturales o sobrenaturales. Trataban a los enfermos con plantas, curativas o minerales, o recurrían a las prácticas de hechicería. Los pueblos mesoamericanos sobresalieron en el campo de las matemáticas y de las ciencias. Desarrollaron diversos sistemas de numeración. Entre los principales sistemas de numeración prehispánicos está el inventado por los olmecas, el cual fue de base 20 o vigesimal. La arquitectura y el arte religioso. La arquitectura prehispánica está estrechamente relacionada con la religión. Se construyeron basamentos piramidales, altares, observatorios, palacios para los sacerdotes y funcionarios, escuelas y juegos de pelota. De acuerdo al antes planteado, se puede concluir que descubrir América supuso gran riqueza para Europa, aunque poco o ninguno fueron los beneficios para los que por aquel entonces poblaban aquellas tierras. Al margen de la conquista de los territorios de América, cabe añadir que la llegada de europeos supuso además un colapso demográfico de la población indígena, debido principalmente a los genocidios indiscriminados o la llegada de enfermedades epidémicas ante las que los indígenas carecían de defensas biológicas.